¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre los cortocircuitos en redes de baja tensión. Vamos a aprender un poquitito de teoría con respecto a los tipos de cortocircuito, en qué categoría caen, cómo se produce un cortocircuito. Y también vamos a aprender un método para calcular las magnitudes de las corrientes de cortocircuito. En este caso vamos a utilizar el método de las impedancias, que es un método europeo que se basa en los estándares IEC 909-1 e IEC 909-2. Es un método relativamente sencillo de aplicar y que sin embargo, pese a su sencillez, es un método que entrega resultados bastante certeros. ¿Ya? Bien, comencemos entonces definiendo dos grandes categorías que tiene que ver un poquitito con lo que es la calidad del suministro eléctrico. ¿Ya? Partamos primero por el primer concepto, que son las llamadas fallas. ¿Qué es una falla en un sistema eléctrico? Una falla en un sistema eléctrico no es más que cualquier evento que impide, como dice acá, la continuidad del suministro eléctrico, o en otras palabras, una falla no es más que un evento que evita que el sistema eléctrico pueda continuar funcionando. ¿Ya? La otra categoría son las perturbaciones. ¿Qué es una perturbación? Cualquier evento, dice acá en el texto, que genere anomalías. ¿Anomalías dónde? En las variables físicas del sistema eléctrico que lo gobierna, ¿cierto? Puede ser una anomalía en la corriente, en el voltaje, en la potencia, en la frecuencia, en la impedancia, etcétera. A diferencia de la categoría anterior, que son las fallas, en el caso de las perturbaciones, el sistema eléctrico frente a una perturbación puede continuar operando, sin embargo, va a mantener algunas anomalías. ¿Ya? Anomalías, las más típicas, puede ser, por ejemplo, algunas variaciones de tensión. Pueden ser sobretensiones, subtensiones, puede ser flicker también, que es ese efecto que se produce cuando el sistema de iluminación comienza a parpadear. Pueden haber variaciones de frecuencia también, eso también es una perturbación. Y también pueden haber caídas de tensión. O sea, estos son algunos ejemplos. Ahora, esta categoría de perturbaciones es mucho más técnica, hay muchos más ejemplos, ¿ya? Pero no es el objetivo de este video. Bien, ¿por qué quería presentarle estas dos categorías antes de hablar de lo que son los cortocircuitos? Porque los cortocircuitos caen en esta categoría, ¿ya? Caen en la categoría de las fallas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando se produce un cortocircuito, el sistema eléctrico, o al menos la porción afectada por el cortocircuito del sistema eléctrico, debe ser interrumpida. ¿Ya? Vamos a ver por qué. Bien, partamos por la definición de un cortocircuito. Por definición, traté de que sea lo más sencilla posible. La definición de un cortocircuito no es más que la unión directa entre dos, ojo, entre dos o más terminales, ¿ya? Pero no cualquier terminal, ¿ah? Sino que tienen que ser terminales entre los cuales exista una diferencia de potencial o que tengamos entre esos terminales un voltaje, ¿ya? Entonces, cuando yo uno dos terminales entre los cuales hay voltaje, si yo los uno de forma directa, eso significa no a través de una impedancia o una resistencia, sino que unirlos de forma directa, ¿ya? A través de un conductor. Ahí voy a provocar un cortocircuito, ¿ya? Ahora, el cortocircuito, como dice acá, es considerado una falla. ¿Por qué? Porque cuando se produce un cortocircuito, el sistema eléctrico debe ser interrumpido de forma inmediata. ¿Ya? El sistema eléctrico no puede continuar funcionando frente a un cortocircuito y ahora vamos a ver por qué. Veamos un poquitito los efectos del cortocircuito. ¿Qué pasa con la corriente cuando se produce un cortocircuito? Cuando se produce un cortocircuito en el punto, ¿cierto?, donde se produce esta falla, la corriente tiende a infinito. O sea, no es que llegue a valores indefinidos, sino que se dice así porque en el fondo, cuando hay un cortocircuito, la corriente que se produce en ese punto es hartas veces superior a la corriente nominal del sistema. ¿Ya? A modo de ejemplo, en una casa, si se produce un cortocircuito en un enchufe, por ejemplo, pueden circular, debido al cortocircuito, corrientes fácilmente de 800 amperes, 1000 amperes sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, se dice que la corriente tiende a infinito porque
cuando hay un cortocircuito, entonces la corriente de cortocircuito supera por creces a la corriente nominal del sistema. Y ahí ustedes entenderán, ¿cierto?, que cuando la corriente que circula por un sistema eléctrico y esta corriente tiene una magnitud superior a la nominal, este sistema comienza a tener problemas. ¿Ya? Por ejemplo, los conductores se sobrecargan y al sobrecargarse los conductores aumenta su temperatura, se comienzan a deteriorar hasta que finalmente la aislación de ese conductor ya no sirve. ¿Qué pasa con respecto al voltaje? En el punto donde se produce el cortocircuito, el voltaje cae. Dice que tiende a cero. No necesariamente nos da cero, pero el voltaje cae a valores muy inferiores a los nominales. ¿Sí? ¿Esto qué provoca? Provoca parpadeo en las luces, entre otras cosas. ¿Ya? Y el punto número 3, debido a que la corriente tiende a infinito, como sale aquí en el punto número 1, el efecto Joule. Recordemos que el efecto Joule, bueno, Joule dice que el calor que se va a producir en un medio varía de forma cuadrática con la corriente y de forma proporcional con la resistencia de ese medio. O sea, básicamente nos está diciendo que si la corriente aumenta un poquito, el calor aumenta considerablemente. Entonces, en un cortocircuito, como la corriente que circula en ese momento, ¿cierto?, donde se produce el cortocircuito, esa corriente es muy elevada, la temperatura en ese medio va a ser también muy elevada. O sea, en el fondo, donde se producen cortocircuitos, las temperaturas se elevan considerablemente. Y aquí abajito tengo algunos ejemplos de los que puede producir un cortocircuito. Acá tenemos a mano izquierda, como sale ahí, un enchufe que está prácticamente quemado. Y esto puede deberse por hartas razones, pero esto fácilmente lo podría provocar un cortocircuito si no está bien manejado. ¿Sí? O sea, en el fondo quemaría básicamente todo lo que está a su alrededor. Los conductores son los que más sufren, ¿ya? La aislación principalmente. ¿Ya? Los conductores modernos tienen aislaciones que aguantan sin ningún problema 90 grados Celsius. Sin embargo, en un cortocircuito, ese conductor puede elevar su temperatura a una temperatura mayor a 90 grados, que sería la nominal. Y en ese caso, la aislación del conductor va a comenzar a deteriorarse. ¿Sí? Y si se producen muchos cortocircuitos en ese conductor, en ese circuito en particular, la aislación va a terminar deteriorándose de forma prematura y lo único que va a quedar ahí va a ser cambiar el cableado de ese circuito. Bien, veamos ahora los tipos de cortocircuito que podemos encontrar en un sistema eléctrico. Estos son los más comunes. Vamos por el primero. De los 4 que vamos a presentar a continuación, este vendría siendo el menos común. ¿Ya? El llamado cortocircuito trifásico, y como sale acá en la imagen, se produce cuando se unen las 3 fases de un sistema trifásico. ¿Ya? Si se unen las 3 fases de un sistema trifásico al mismo tiempo, este es un cortocircuito trifásico. La característica de este cortocircuito trifásico es que en baja tensión este es el que alcanza la mayor magnitud. O sea, es el cortocircuito que alcanza mayores valores de corriente en baja tensión. Vámonos al caso número 2. Acá tenemos un cortocircuito bifásico. Que el cortocircuito bifásico yo lo logro, ¿cierto?, solamente uniendo cualquiera de las dos fases de un sistema trifásico. Puede ser R con S, S con T también, o eventualmente T con R. ¿Sí? Cualquiera de las dos, si yo los uno, es también un cortocircuito. Recordemos que entre dos fases en un sistema trifásico hay 380 volts. Hay diferencia de potencial. Figura número 3. Cortocircuito monofásico a neutro. Este es uno de los más comunes. Cualquier fase, puede ser la fase 1, si yo la uno con el cable de neutro es un cortocircuito. ¿Por qué? ¿Qué voltaje tenemos entre fase y neutro? Bueno, acá en Chile tenemos 220 volts, por lo tanto se dice que hay diferencia de potencial entre una fase y el neutro. Y al unirlo directamente, bueno, ahí lo que obtenemos es un cortocircuito. Y el cortocircuito número 4 que vamos a ver acá es el cortocircuito fase tierra. Cualquier fase que yo una con respecto a tierra es un cortocircuito. ¿Sí? Recordemos que la tierra tiene potencial 0 y las fases no, ¿cierto? Las fases sí tienen potencial 220 volts en este caso. Entonces, la diferencia potencial entre una fase cualquiera y tierra es 220 volts. Por lo tanto, hay diferencia potencial. Si yo los uno directamente, reúno todas las condiciones para provocar un cortocircuito. ¿Ya? ¿Cuándo se produce este cortocircuito? Por ejemplo, cuando hay una falla masa. Supongamos un microondas, una lavadora, un motor.
una de las fases en su interior toca la carcasa, recordemos que la carcasa está conectada a tierra, ¿cierto? La masa está conectada a tierra. Eso sería un cortocircuito fase tierra. Bien, eso entonces con respecto a los tipos de cortocircuitos que podemos encontrar. Ahora hablemos un poquitito sobre cómo se comportan los cortocircuitos. ¿Ya? Hablemos ahora de las magnitudes del cortocircuito. ¿Ya? Cuando hablamos de las magnitudes de cortocircuito, podemos encontrar dos tipos: los cortocircuitos simétricos y los cortocircuitos asimétricos. ¿Ya? ¿Esto de qué depende? Depende del momento en cuando ocurra la falla. ¿Sí? Veamos un poquitito más en profundidad eso. Cortocircuito simétrico. Dice que la magnitud del cortocircuito será simétrica si la falla, o sea, si el cortocircuito ocurre en el momento en el que la onda de voltaje pasa por su valor máximo. Acá tenemos una onda de voltaje sinusoidal, ¿cierto? Este es su valor máximo. ¿Sí? Puede ser el valor máximo positivo o negativo. Entonces, este es el valor máximo, supongamos acá está. Si el cortocircuito se produce justo en ese instante de tiempo que le vamos a llamar T, valor máximo, ¿cierto? Va a dar como resultado un cortocircuito de magnitud simétrica. ¿Y qué es un cortocircuito de magnitud simétrica? Bueno, que los ciclos positivo y negativo tienen la misma magnitud. O sea, para acá tenemos magnitud X y acá tenemos magnitud menos X. O sea, en el fondo la magnitud es la misma con sentidos contrarios solamente. Eso se le conoce como un cortocircuito simétrico. Ahora vamos por el cortocircuito asimétrico. Dice, la magnitud del cortocircuito será asimétrica si la falla se produce en el momento en el que la onda de voltaje pasa por su valor 0. Tenemos una sinusoidal, este es el valor 0. En ese punto, si se produce en ese punto el cortocircuito, va a dar como resultado un cortocircuito con magnitud asimétrica. ¿Y qué es un cortocircuito de magnitud asimétrica? Bueno, el ciclo positivo y el ciclo negativo tienen magnitudes distintas, como se observa acá. Acá tenemos una magnitud de 3x y acá tenemos una magnitud de x, por decir algo, ¿eh? No necesariamente va a ser el triple. En el fondo lo que quiero decir es que son magnitudes distintas, ¿ya? Menos. Entonces, eso es un cortocircuito asimétrico. Hablemos ahora un poquitito de las partes de un cortocircuito, ya sea simétrico o asimétrico. ¿Y eso de qué depende? Depende un poco del tiempo de duración de la falla. ¿Y de qué depende el tiempo de duración de la falla? O dicho de otra forma, ¿de qué depende cuánto tiempo va a estar el cortocircuito presente en la red? Depende del tiempo de operación de las protecciones, ¿ya? Termomagnéticos, fusibles, entre otras cosas. ¿Ya? Serían los principales en baja tensión, ¿ya? Entonces, los cortocircuitos, chiquillos, se pueden dividir en tres partes. La primera parte va a ser la parte subtransiente, después viene la parte transiente y finalmente la parte permanente. Y esto aplica para los cortocircuitos simétricos y asimétricos. Veamos lo que es el estado subtransiente. El primero, ¿cierto? Así que está ahí. Dice que la duración del estado subtransiente de un cortocircuito no es más de 0,1 segundo. O sea, es más cortito. El estado transiente dice que dura entre 0,1 y 0,3 segundos. ¿Ya? Ese sería el estado transiente. Y el estado permanente ya es el que conserva su magnitud ya constante, como aparece acá. Entonces esas serían las tres etapas, por decirlo de alguna forma, de un cortocircuito, ya sea simétrico o asimétrico. Ahora bien, una falla asimétrica puede convertirse finalmente en un cortocircuito simétrico. ¿Ya? Bueno, cuando alcanza su estado estable, ¿cierto? O su estado permanente. Eso es más o menos lo que quiere decir la primera, esta parte que está aquí al final. ¿Por qué se hace nuestro estudio de cálculo de corriente de cortocircuito? Principalmente por dos razones. La primera es para coordinar protecciones. O sea, en el fondo, lo que podemos lograr con un estudio de cortocircuito en baja tensión es que las protecciones operen en el circuito que se encuentra afectado y que no, debido a una falla en un circuito,
tengamos que detener el suministro eléctrico completo de la instalación. O sea, en el fondo lo que se busca con esto es que solamente la protección del circuito afectado opere, las otras protecciones no. A eso se le llama coordinación de protección. Y el punto número 2 es seleccionar o dimensionar, ¿cierto?, la capacidad de ruptura de la protección. Termomagnético puede ser o un fusible también. Ahora, ¿qué es la capacidad de ruptura de una protección? No es más que la corriente de cortocircuito máxima que esta protección es capaz de despejar, de abrir, de interrumpir de forma segura, conservando su integridad. Eso es la capacidad de ruptura de una protección. ¿Ya? Entonces está más que justificado hacer un estudio de corrientes de cortocircuito en el diseño de un sistema eléctrico. O sea, en el fondo podemos hacer estos dos puntos que son muy importantes. Bien, luego de la teoría ahora vamos a comenzar con la parte ya matemática. Veamos entonces de qué se trata este modelo de las impedancias. Hablemos un poquitito sobre aquello. El modelo de las impedancias, bueno, como se dijo anteriormente, está basado en un estándar europeo, ¿cierto? Pero básicamente el objetivo que tiene este método de las impedancias es pasar de un sistema eléctrico, bueno, esto es un pequeño diagrama unilineal, ¿cierto? Que está aquí a la izquierda, pasar de esto a esto que está aquí al costado derecho. Ya que en el fondo todos estos rectángulos que están acá son impedancias. O sea, en el fondo todos los componentes del sistema eléctrico se van a transformar a impedancias. Por eso se llama método de las impedancias. Vamos a, esto que acabo de explicar lo vamos a ejemplificar, ¿sí? Una vez terminemos de revisar todas las ecuaciones involucradas. Bien, vamos por la primera ecuación. Primero que todo, acá lo que tenemos que hacer en método de las impedancias es calcular la impedancia del sistema, o impedancia de red también se le dice, que no es más que toda la infraestructura que se encuentra aguas arriba del sistema eléctrico que yo estoy dimensionando las protecciones en este caso. Veamos. En este caso, la ecuación que vamos a utilizar para lo anterior es esta que está acá. Ya, revisémosla un poquitito de qué trata, un poco más de detención. Impedancia entonces del sistema va a ser igual a, en este caso en el numerador tenemos la tensión de línea, ojo, o sea, el voltaje que hay entre fases, ¿ya? En esta parte de la red. ¿Ya? Normalmente esto es la red de media tensión. ¿Ya? Acá en Chile nosotros nos podemos encontrar con 12 kV, 13,2 kV. Tenemos también 15 kV y 23 kV. Esos son más o menos los niveles de tensión que nosotros tenemos disponibles acá en Chile, más o menos. Pueden haber otros más, pero estos son los más comunes. Y ojo que tiene que quedar en kilovolt, como sale acá expresado. Y esto va al cuadrado. Abajito, en el denominador, tenemos aquí 1000, que es una constante, y acá tenemos esta PCC, ¿ya? Que aquí me voy a detener un poquitito. ¿Qué es PCC? Potencia de cortocircuito del sistema en el punto de conexión. Esto tiene que quedar expresado en megavolt-ampere, como sale acá. Este es un dato que la compañía te entrega, ¿ya? Uno puede pedir un certificado de potencia de cortocircuito en el punto de conexión, ¿ya? Obviamente eso tiene un costo. En algunos casos se puede sacar este certificado, en otros casos no. ¿Ya? En el caso de que no se pueda por alguna razón, una razón técnica, razón económica, obtener este certificado, lo que vamos a hacer, esta parte de la impedancia de la red no la vamos a considerar, la vamos a dejar como cero. ¿Ya? La vamos a obviar. Ahora, si se puede obtener ese valor, ese número, esa potencia de cortocircuito, genial, los cálculos son mucho más precisos. ¿Ya? Ahora, es imposible para nosotros saber cuánto es la potencia de cortocircuito en el punto de conexión, ya que eso depende de la infraestructura de la compañía de distribución y es un dato que ellos solamente manejan. ¿Ya? Vamos por el número 2, la otra ecuación que tenemos, que es la ecuación para calcular impedancia del transformador. ¿Ya? Acá tenemos dos fracciones. La primera,
el numerador, ese Z porcentual, es la impedancia porcentual del transformador, que ese es un dato de placa. Es un dato de placa, o sea, uno se acerca a la placa característica del transformador y lo puede encontrar sin ningún problema. Normalmente vienen en el orden de los 5%, puede ser 4%, depende de la potencia aparente del transformador, 8%, etcétera. El transformador al cual mi sistema eléctrico está conectado. ¿Sí? Recordemos que este es un método que nos permite calcular corrientes de cortocircuito en baja tensión. ¿Sí? Entonces, mi red eléctrica al transformador que está conectado en el lado de baja tensión, esa es la placa que yo necesito obtener este dato. ¿Ya? Solo vamos a dividir en 100, ¿cierto? Como aparece ahí, es una constante. Y la otra fracción es la tensión entre fases, también. Tensión entre fases del secundario, ojo, del secundario del transformador. En Chile normalmente eso puede ser de 400 volts, más o menos. Tiene que haber expresado en volt. Y la S sub T no es más que la potencia aparente del transformador. 50 kVA, 100 kVA, 150 kVA, 300 kVA, etc. Ahí tiene que haber expresado en kVA. Con todos esos elementos nosotros ya tenemos calculado la impedancia del transformador. Y finalmente ahora viene la parte matemática para calcular la impedancia de los conductores. Aquí son dos partes. La primera, vamos a calcular la resistencia del conductor. ¿Ya? Puede ser del alimentador, subalimentador, etc. Ahora, revisemos aquí paso a paso qué es lo que tenemos que tener. La resistencia del conductor la vamos a calcular a través de la de Rho, ¿cierto? PCC, que no es más que la resistividad del conductor multiplicado por la longitud total de ese conductor. Y eso lo vamos a dividir por su sección comercial en milímetros cuadrados. La longitud, ojo, tiene que quedar en metros. Y ojo, la resistividad del material tiene que quedar en milliohm por milímetro cuadrado partido por metro. ¿Ya? Normalmente la resistividad del cobre a temperatura ambiente es aproximadamente 0,018. ¿Ya? Pero para este caso, como tiene que quedar expresado en mili, eso va a quedar en 18. ¿Ya? Eso es importante hacer ese alcance. ¿Ya? Y con eso tendríamos ya la resistencia del conductor. Ahora lo único que nos queda es calcular la reactancia de ese conductor. ¿Sí? La reactancia de ese conductor la vamos a calcular a través de esta ecuación, ¿verdad? Una ecuación bien sencilla. K multiplicado por la longitud total de ese conductor. ¿Qué es K? Bueno, K es una constante, como dice acá, que depende del tipo de conductora. Si es un conductor multipolar o unipolar. ¿Ya? O si es un monoconductor o multiconductor. ¿Ya? Bueno, acá en Chile no se utilizan alimentadores o subalimentadores en forma de multiconductores. ¿Ya? Tienen solamente en forma de monoconductores. Por lo tanto, aquí generalmente para efectos de cálculo, K va a valer 0,2 en este caso. ¿Ya? A menos que por alguna razón se utilice como alimentador o subalimentador un multiconductor. ¿Ya? Así que eso sería más o menos las ecuaciones que vamos a utilizar para calcular las impedancias en los distintos puntos de la instalación. Ahora, vamos a revisar las ecuaciones para calcular la magnitud de los cortocircuitos. ¿Ya? La primera, esta es la ecuación que vamos a utilizar para calcular el cortocircuito trifásico. ¿Ya? En el numerador, la tensión de línea, ojo, 380 volts en nuestro caso, acá en Chile, y eso lo vamos a dividir por radio 3, que es una constante, multiplicado por, bueno, acá sale impedancia del transformador más la impedancia de línea de fase. O sea, en el fondo la impedancia de los conductores. Básicamente, acá lo que nos está pidiendo es hacer la sumatoria, en verdad. Es la sumatoria de las impedancias hasta el punto de falla. Bueno, eso lo vamos a aclarar un poco más cuando hagamos el ejemplo. Cortocircuito bifásico. Muy similar al anterior, pero la diferencia está en que en el denominador no hay una raíz de 3, sino que hay un 2. ¿Ya? Lo demás es lo mismo. El cortocircuito monofásico a neutro. Numerador tenemos la tensión de línea, ojo, tensión de línea de nuevo. Denominador tenemos como constante raíz de 3
Y aquí abajo tenemos la impedancia del transformador, la impedancia de los conductores de fase y tenemos la impedancia de los conductores de neutro también. ¿Ya? Esa es la única diferencia con respecto a los cortocircuitos anteriores. Estos van a ser los tres cortocircuitos que vamos a ver en este caso. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Bien, acá tenemos entonces un pequeño ejemplo práctico. Veamos, revisemos un poquitito los antecedentes de la instalación. Dice que en el punto de conexión nosotros tenemos una potencia de cortocircuito de 70 MVA, obviamente eso entregado por la compañía. Dice que en media tensión el voltaje de línea que hay en la red es de 23 kV. Con respecto al transformador al cual nosotros estamos conectados, dice tener una impedancia porcentual del 7%. En el primario tiene una tensión de 23 kV y en el secundario 380 V. Tiene una potencia aparente de 300 kVA. Eso con respecto a la red. Y aquí en el costado derecho tengo un pequeño diagrama unilineal, ya de una red de baja tensión. Acá se supone que está el medidor, ¿cierto? El empalme. Pero acá está la red de baja tensión, ¿cierto? La acometida. La acometida en algún momento llegará a una caja control de empalme y luego de eso pasará ahí al transformador. Que lo vamos a dejar ilustrado acá. Entonces acá tenemos la red de media tensión, MT, y acá tenemos la red DT. ¿Sí? Entonces, todos estos antecedentes que recién vimos corresponden al lado de media tensión y el transformador. ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre la red de media tensión. El alimentador. Vamos por el alimentador. El alimentador, recordemos que en una red de baja tensión, el alimentador es el conductor que sale del equipo de medida e ingresa al primer tablero de la instalación. Es el responsable de transportar a través de él toda la potencia eléctrica que demanda la instalación. Entonces, en este caso es un alimentador, trifásico, de 6 milímetros cuadrados de sección y tiene una longitud de 30 metros, como aparece acá. Y más abajito tenemos este subalimentador, que es el que vamos a usar también de ejemplo. ¿Ya? Que este es un subalimentador que alimenta otro tablero, como se observa acá. Y este subalimentador, sus características son 4 milímetros cuadrados de sección y tiene una longitud de 15 metros. Ambos son alimentadores trifásicos. ¿Ya? Entonces vamos a calcular la corriente de cortocircuito en esa barra y vamos a calcular las corrientes de cortocircuito en esta barra de acá. ¿Ya? ¿Para qué quiero calcular las corrientes de cortocircuito? Bueno, para principalmente, en este caso, calcular y determinar las capacidades de ruptura comerciales de las protecciones asociadas al sistema eléctrico. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar modelando lo que es la impedancia pero de red. ¿Ya? Según las ecuaciones vistas anteriormente, la impedancia de la red o del sistema, ¿cierto? Se va a calcular a través de la tensión de línea al cuadrado, en este caso son 23 kilos, dividido por 1000, y eso lo vamos a multiplicar por la potencia de cortocircuito en el punto de conexión en megavolt-ampere, que en este caso es un dato que ya se entregó, son 70 MVA. Eso al calcularlo nos va a dar como resultado 0,0075 millón. Todos estos son resultados que dan en millón. Entonces con esto lo que ya hemos conseguido ha sido ya calcular esta parte de acá, de la red, ¿sí? La impedancia de red. Ahora, sigamos avanzando, vamos a calcular ahora la impedancia del transformador. ¿Ya? Entonces, impedancia del transformador, según la ecuación vista anteriormente, va a ser igual a la impedancia porcentual del transformador, que en este caso son 7%. Eso dividido por 100. Todo eso lo vamos a multiplicar por la tensión de línea del secundario al cuadrado, que en este caso son 380 volts. Y eso lo vamos a dividir por la potencia aparente del transformador, que en este caso tiene una potencia aparente de 300 kVA. Tiene que quedar expresado en kVA. Bien, eso nos va a dar entonces como resultado
24,06 miliohm. Eso sería de impedancia. Entonces ya tenemos modelada la impedancia también del transformador. Ahora luego de eso pasamos a calcular la impedancia de los conductores. Entonces vamos a utilizar la ecuación vista anteriormente. Hagamos un resumen. Esto es red, esto es trafo. Ahora vamos por el alimentador. ¿Ya? Entonces empezamos calculando la resistencia del alimentador. Solo vamos a utilizar datos de temperatura ambiente nada más. Entonces la resistividad del... Bueno, vamos a asumir que los conductores son todos de cobre. La resistividad del cobre a temperatura ambiente son 0,018. ¿Ya? Pero esto tiene que quedar expresado en mili, por lo tanto va a quedar en 18. Y eso lo vamos a multiplicar por la longitud del alimentador, que en este caso tiene 30 metros, como sale acá arriba. Todo eso dividido por la sección de ese conductor, que en este caso son 6 milímetros cuadrados. Entonces, eso nos va a dar como resultado 90 aproximadamente 90 miliohms. Ahora calculamos la reactancia del conductor. La reactancia del conductor, según la ecuación, teníamos una constante que era K, que esa K tenía dos valores dependiendo si era un monoconductor o multiconductor. Ya en este caso son monoconductores, K va a valer 0,12. Y eso lo multiplicamos solamente por la longitud de ese conductor. Entonces, la reactancia de ese alimentador nos da como resultado aproximadamente 3,6 miliohms. Y finalmente nos quedaría la impedancia. Bueno, la impedancia no es más que la suma de la resistencia y la reactancia, y eso en raíz según el triángulo de impedancias. Entonces, sería la impedancia, perdón, la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado. Y eso nos va a dar como resultado 90,071 miliohms. Esto aproximadamente. En el fondo es pura resistencia, en verdad, el conductor. Eso sería con respecto al alimentador. Ahora vamos por el subalimentador. Subalimentador, recordemos que ese es el conductor que está ahí al lado. Bien, sigamos entonces. Para el subalimentador, entonces, ¿qué es lo que dicen los datos? Los datos dicen que es un conductor de 4 milímetros cuadrados y una longitud de 15 metros. Calculamos su resistencia. $18, 15 metros y 4 milímetros cuadrados. Dividido por su sección. Eso me va a dar como resultado 67,5 miliohms aproximadamente. La reactancia entonces 0,12 por los 15 metros. Eso me da aproximadamente 1,8 miliohms. Y la impedancia no es más que la sumatoria al cuadrado, la sumatoria de los cuadrados de la resistencia más la reactancia. O sea, 67,5 más al cuadrado, ¿cierto? Más 1,8 al cuadrado. Y eso me da como resultado 67 miliohms. Tiene una alta componente resistiva, en este caso este conductor. Ya bien, esos serían entonces los resultados, esos serían las impedancias. Entonces el modelo nos quedaría más o menos con estos resultados, así como lo acabamos de hacer. Ahora ya estamos en condiciones de calcular las corrientes de cortocircuito. Vamos a calcular la corriente de cortocircuito en la barra del tablero general, que esa le vamos a llamar F1. ¿Cómo lo calculamos? Utilizando las ecuaciones anteriores. Aquí me voy a hacer un poquito más al lado. Vamos a empezar a trabajar acá.
Bien, entonces ahora vamos a empezar a calcular los cortocircuitos en F1, ¿cierto? Que corresponde a la barra del tablero general. Comenzamos calculando el cortocircuito, bueno, vamos a ponerle acá F1, ¿cierto? Comenzamos calculando el cortocircuito trifásico. Recordemos que estas ecuaciones son para calcular cortocircuitos de magnitudes simétricas. Entonces comenzamos según la ecuación para calcular el cortocircuito trifásico. En el numerador vamos a poner la tensión de línea, son 380 volts, dividido por raíz de 3, es una constante. Todo eso lo vamos a multiplicar por la sumatoria de las impedancias hasta el punto de falla. Atención, yo voy a calcular la corriente de cortocircuito en F1, o sea, en esa barra. Por lo tanto, yo me ubico acá y voy a mirar aguas arriba de la red, o sea, hacia la fuente. Y ahí voy a ir viendo cuáles son todas las impedancias con las que yo me voy encontrando. ¿Ya? Entonces, esas son las impedancias que yo tengo que agregar acá. Vamos de lo más lejano hasta lo más cercano. De lo más lejano tenemos la impedancia del sistema o de red, ¿cierto? Que ya lo habíamos calculado y eran 0,0075. Esa es la primera impedancia. Luego de eso me encuentro con la impedancia del transformador, que ya la habíamos calculado. La impedancia del transformador era 24,06 miliohm. Listo. Tenemos entonces la impedancia de red, tenemos la impedancia del transformador y ahora lo que tenemos es la impedancia del alimentador. ¿Sí? La impedancia del alimentador ya la habíamos calculado. Y la impedancia del alimentador era 90,07. 90,07 miliohm. Y eso sería entonces la ecuación para calcular el cortocircuito trifásico en F1. Y eso nos va a dar como resultado 1,92. En este caso, esta ecuación nos da resultado directo en kiloamperes o 1920 amperes. Esa sería la magnitud de un la magnitud simétrica de un cortocircuito trifásico en F1. Ahora vamos por el cortocircuito bifásico. Bueno, yo ya les entregué la ecuación, pero la forma más rápida de hacerlo y entregar el mismo resultado no es más que multiplicando la magnitud del cortocircuito trifásico, ¿cierto? En este caso era 1,92. La vamos a multiplicar por raíz de 3 medios. Es lo mismo que la ecuación que vimos anteriormente. Ya, esto es más rápido. Y eso nos va a dar como resultado 1,66 kiloamperes. Y el cortocircuito monofásico, en este caso era, bueno, la ecuación 380 en el numerador, que es tensión de línea. En el denominador es raíz de 3. Y acá es importante. Bueno, lo mismo el tema de las impedancias, son las mismas impedancias que en el cortocircuito trifásico. Entonces sería 0,0075, que es la impedancia de red, un poquito más para acá, más la impedancia del transformador, más la impedancia del cable de fase, que son 90,07. Pero ojo, en el cortocircuito monofásico hay que considerar también la impedancia del cable de neutro, ¿ya? Y en este caso, el alimentador, volvamos acá al diagrama, es un alimentador que está compuesto de 3 fases de 6 milímetros cuadrados. Y el neutro también es de 6 milímetros cuadrados. Por lo tanto, hay que considerar la impedancia del neutro. Y como el cable de fase es el mismo que el cable de neutro, en este caso, esa impedancia la vamos a multiplicar por 2. En el fondo sería la impedancia del cable de fase y más la impedancia del cable de neutro. O sea, serían 90,07 por el cable de fase más 90,07 por el cable de neutro. Mejor lo dejamos por 2. Y eso nos va a dar como resultado aproximadamente 1,074 kiloamperes. Ese sería el cortocircuito monofásico de magnitud simétrica. Entonces esos serían los 3 cortocircuitos que vamos a tener aquí en la barra del tablero general F1. Ahora vamos a pasar
a la otra barra. Ya, vamos a ir al unilineal acá. Vamos a calcular el cortocircuito en esa barra. Le vamos a llamar F2. Y le ponemos F2. Comenzamos con el cortocircuito trifásico. Tensión de línea, 380 volt. En el denominador raíz de 3. Y eso lo vamos a multiplicar por lo mismo que el anterior. ¿Eh? Pero fíjense, vamos a ponernos en F2 y vamos a observar ahora aguas arriba. ¿Qué tenemos? Bueno, las mismas impedancias que en el F1, pero ahora se nos suma una impedancia más que es la impedancia de este alimentador. Bueno, de este subalimentador. Entonces la ecuación es la misma que en el caso del cortocircuito trifásico en F1, pero hay que sumarle ahora la impedancia de esta nueva, de este subalimentador en este caso, ¿cierto? Que es la nueva impedancia que encontramos. Entonces si nos damos cuenta, la impedancia de red, ¿cierto? La primera que tenemos, 0,0075. Después viene la impedancia del transformador, que son 24,06. Después viene la impedancia del cable de fase, que es la del alimentador, ¿cierto? 90,07. Y ahora más la impedancia del subalimentador, que es el que dijimos recién. Que ese subalimentador tenía una impedancia de 67,52 miliohms. Muy bien, ahí nos queda la ecuación. Y esto nos va a dar como resultado aproximadamente 1,2 kA de cortocircuito de magnitud simétrica en F2. ¿Ya? Vámonos al cortocircuito bifásico. Ya dijimos, agarramos la magnitud del cortocircuito trifásico, la multiplicamos por raíz de 3 medios. Y eso nos va a dar como resultado aproximadamente 1,03 kA. Y nos queda para finalizar el cortocircuito monofásico. 380 volt en el numerador, raíz de 3, lo mismo que el trifásico, 0,0075, que es la impedancia red, más 24,06, que es la impedancia del transformador. Ahora, ojo, en el cortocircuito monofásico hay que considerar la impedancia de los conductores de fase más la impedancia de los conductores de neutro. Entonces, acá tenemos la impedancia del alimentador, ¿cierto? Que era el 90,07. Más le vamos a poner no, ahí sí. 90,07, que es la impedancia del alimentador, fase y neutro, por eso por 2. Y ahora más la impedancia del subalimentador, que son 67,52 por 2. ¿Por qué por 2? Por el neutro también de ese conductor. ¿Sí? Y esto nos va a dar como resultado finalmente aproximadamente 0,64 kA. Ya. Ahora expliquemos un poquitito esto. Vamos a tomar esta figura, la vamos a pegar más abajo. Ya. Esto funciona más o menos así, ¿eh? El cortocircuito en F1, ¿cierto? Que era este que está acá en esta barra. Bueno, cuando se produce un cortocircuito, supongamos acá en este punto, esa corriente de cortocircuito recorre todos los elementos hasta llegar a la falla. Entonces, esa corriente de cortocircuito, ¿qué recorrió? ¿Recorrió el alimentador? Sí, por lo tanto hay que considerar la impedancia de ese alimentador. ¿Recorrió el transformador? También, por lo tanto hay que considerar la impedancia del transformador. ¿Recorrió la red? Obviamente, por lo tanto hay que considerar la impedancia de la red. Vamos a cambiar de color. Ahora, en el caso de la falla 2, supongamos que se produce una falla acá. Esa falla viene desde la red, siempre, viene desde acá. Viene por la red, va a pasar por el alimentador, va a pasar por la barra, va a pasar por el subalimentador, va a pasar por la barra y se va a ir al circuito afectado. Entonces ahí uno tiene que ir viendo por dónde pasa la corriente e ir agregando a la ecuación todas las impedancias, ¿cierto? Con las que se encuentra esta corriente. Entonces veamos, la falla de F2. ¿Nos encontramos con qué impedancia? Bueno, primero nos encontramos con esta impedancia de acá, que es la impedancia del subalimentador, ¿no?
Luego nos encontramos con la impedancia que está acá, que es la impedancia del alimentador. Después nos encontramos con la impedancia del transformador y después nos encontramos con la impedancia de la red. ¿Sí? Así que eso sería bien. Y para finalizar este video, me gustaría aclarar algunas cositas que, bueno, en la práctica muchos estudiantes tienen estas confusiones. Pongámonos en el caso acá, se produce un cortocircuito en ese punto, ¿ya? Es importante que el estudiante tenga súper claro que, bueno, la corriente de cortocircuito viene desde la red, ¿ya? Pasa entonces al empalme, del empalme pasa por el alimentador, pasa por la protección general, ¿cierto? En este caso, pasa por la barra y después se va inmediatamente al circuito afectado. Ya, es importante que el estudiante tenga súper claro que en este caso, este circuito que está aquí al lado y este otro circuito que es el número 3 que está aquí al otro lado, no se ven afectados, ¿ah? O sea, en el circuito 2 y 3 no hay corriente de cortocircuito, eso es importante. Lo que sí puede pasar acá, debido a que la corriente de cortocircuito es muy elevada, ¿cierto? Y atraviesa a la barra, y esta barra, bueno, alimenta los otros dos circuitos. El circuito 2 y 3 pueden experimentar algunas perturbaciones, ¿ya? Puede ser principalmente unas variaciones de tensión, ¿ya? Provocado por la caída de tensión debido a la corriente de cortocircuito que es muy elevada, ¿cierto? Y que pasa por la barra. Pero eso es importante que tengan súper claro. O sea, los otros circuitos no se van a ver afectados desde ese punto de vista, pero sí se van a ver afectados por la caída de tensión recién descrita. ¿Ya? Eso es importante también. Entonces, en resumen, lo que nosotros acabamos de hacer ahora es calcular cortocircuitos simétricos. ¿Ya? Eso es importante, calcular cortocircuitos simétricos. Entonces, con el valor de la corriente de cortocircuito que nosotros recién ya calculamos, vamos a proceder a dimensionar las capacidades de ruptura de las protecciones. Ejemplo, en F1, que es lo que nosotros recién calculamos, bueno, el primer cálculo que hicimos, F1 que está acá. El cortocircuito más elevado, recuerden siempre en baja tensión es el trifásico. En este caso nos dio 1,92 kA. ¿Ya? Entonces, vamos a anotarlo acá. 1,92 kA. ¿Qué es lo que se hace? Se agarra ese dato, 1,92, y se multiplica por un factor de seguridad que es 1,3. ¿Sí? ¿Ese factor de seguridad para qué es? Es un factor de seguridad en el fondo que tiene por objetivo dar una holgura, ya al momento de dimensionar la capacidad de ruptura de la protección. Entonces, yo al multiplicar estos dos, el 1,92 que es la corriente de cortocircuito, con mi factor de seguridad que es 1,3 o 30%, ¿cierto? Me da aproximadamente 2,5 kA. Entonces, esos 2,5 kA va a ser la capacidad de ruptura mínima que tiene que tener mi protección. ¿Ya? Ahora, en la práctica, no vamos a encontrar protecciones con una capacidad de ruptura tan baja. ¿Ya? Normalmente las capacidades de rupturas comerciales, ojo, las que se venden, no son menores a 6 kA. Eso vendría siendo como lo mínimo. ¿Ya? Luego de la de 6 kA viene la de 10 kA. Después viene la de 16 kA. Depende ahí de la marca. Y ahí hay más elevadas incluso. Entonces, en este caso, ya quedó justificado que matemáticamente y desde el punto de vista de un cortocircuito simétrico, ¿cierto? Nosotros sin ningún problema podríamos poner todas estas protecciones de este tablero, ojo, de este tablero, con protecciones que tengan capacidades de ruptura de 6 kA, ya que el cortocircuito más elevado, en este caso que es el trifásico, alcanza una magnitud de 2,5 con factor de seguridad. Entonces, si yo tengo una protección de 6 kA de ruptura, estas protecciones no van a tener ningún problema, o sea, van a mantener su integridad, van a seguir siendo útiles luego de despejar un cortocircuito de magnitud 2,5 kA, porque aguantan máximo 6 kA. Entonces, esa es más o menos la idea. O sea, el criterio de seguridad entonces es que la capacidad de ruptura de la protección siempre tiene que ser mayor a la corriente de cortocircuito calculada. ¿Sí? Ese sería como el criterio de seguridad. Bien, eso ha sido todo con respecto a este video. Vamos a dejar una última conclusión. Mientras más lejos nosotros nos encontremos de la fuente de alimentación,
menor va a ser la magnitud de los cortocircuitos. ¿Esto por qué? Bueno, basta solo con revisar las ecuaciones que tenemos acá, por ejemplo. Revisemos la ecuación del cortocircuito trifásico, esta que está acá. Si se dan cuenta, en el denominador van apareciendo más impedancias, mientras más lejos yo me encuentre de la fuente. Ya, ejemplo, en el tablero general solamente teníamos la impedancia de red, luego teníamos la impedancia del transformador y finalmente la impedancia del alimentador. Ahora, si nosotros tenemos más tableros aguas abajo de este tablero general, como por ejemplo en el caso que estuvimos revisando, aparecería otra impedancia más que sería la impedancia del subalimentador. Y si hay otro tablero que esté aguas abajo de este, aparecería otra impedancia de ese otro tercer subalimentador. Y así sucesivamente. Entonces, mientras más impedancias aparezcan acá, menor va a ser la corriente de cortocircuito final. En resumen, entonces se dice que mientras más lejos yo me encuentro del transformador o de la fuente de alimentación, menor es el cortocircuito o la magnitud del cortocircuito que nosotros vamos a tener. Y mientras más cerca yo me encuentre de la fuente de alimentación, mayor va a ser ese cortocircuito, ya que van a haber menos impedancias. Ejemplo, un cortocircuito aguas abajo del transformador alcanzaría prácticamente la mayor magnitud posible. ¿Por qué? Porque aguas abajo del transformador solo vamos a tener la impedancia de la red y la impedancia del transformador, respetando lo que dice la ley de Ohm. Eso ha sido todo, espero haya sido un aporte el video que acabo de hacer con respecto a los cortocircuitos y nos estamos viendo en otra oportunidad.